Muy buenas tardes, señores y señores, bienvenidos una semana más a nuestra cita deportiva aquí en Beconet Televisión con el mundo del fútbol senior, con el mundo del deporte en general. Bienvenidos a Tiempo de Descuento, el programa en el que tratamos de ponernos al día de ese apasionante mundo que tanto nos gusta y que tanto seguimos a nivel de sus distintos estamentos y sus distintas modalidades. Bueno, pues antes de nada vamos a mandarles un cordial saludo a todos los que nos siguen a través de las distintas televisiones de nuestra comarca y a través de Matías Prat Radio, la emisora de Villa del Río. Así que, como solemos decir, nos siga usted por el medio que nos siga, pues le damos la bienvenida y le recomendamos que nos acompañen durante los próximos minutos para tratar de actualizarse, de ponerse al día en lo que se refiere a ese mundo del fútbol que generalmente tanto gusta y tanto nos apasiona. Bueno, pues antes de nada vamos a presentarles a nuestros protagonistas. En primer lugar, pues el habitual contertulio de este programa, don Antonio Molleja. Buenas tardes. Buenas tardes. Una semana más nos encontramos aquí para hablar de fútbol senior, que esta semana viene sonriente y contento. Sí, porque conseguimos una victoria. Bueno, como se suele decir, que la victoria va por barrios y desgraciadamente pues no se reparte por igual en los equipos de nuestra comarca. Y para hablar también un poco del fútbol senior, pues contamos aquí con dos invitados que saben muchísimo de ese tema. Está con nosotros Francisco Javier Elena Aguilar, Fran Elena, que fueron durante muchos años. ¿Cuántas temporadas fueron? Contando con la de juveniles, porque fueron día 11, no me acuerdo. Yo creo que algo más, no sé, no tengo la apunte por aquí, pero por lo menos un día 12 temporadas, ¿no? Que estuvo en el Villa del Río Club de Fútbol. La pasada temporada estuvo ligado también al cuerpo técnico del conjunto senior y este año está enfrascado en esa labor del fútbol formativo como máximo responsable del Villa del Río juvenil. Y lógicamente la pregunta es óbice: ¿dónde se está más tranquilo? ¿En los senior o en los juveniles? Depende. Bueno, en los juveniles tampoco tenemos tanta presión. Eso es verdad, porque en el fútbol base no tiene tanta presión. En el equipo senior, pues algo más tiene. Pero yo ahí no tenía la máxima responsabilidad. La tenía el año pasado, la tenía Eduardo, yo era su ayudante, ayudaba en lo que me pedía, pero aún así se hizo un trabajo bastante bueno. Y ya te digo, en el fútbol base no se tiene tanta presión, pero ya estamos juveniles, paso previo al senior, y a los jugadores pues se les exige ya un poquito de nivel, resultados también, no solamente jugar, sino también competir. Bueno, y a la izquierda de Fran Elena pues se encuentra Fran Castro, un hombre preparador físico, licenciado en INEF por la Universidad de Sevilla. Sí. Tiene varios másteres a cargo de preparación física y un hombre que lleva ya muchísimos años ligado a este mundo del fútbol, tanto en categoría formativa como en categoría senior, porque recuerdo tu paso por el Escañolense de la mano de Diego Caro, posteriormente estuviste en el Villa del Río y ahora simultanea la colaboración en la Escuela de Fútbol de Villa del Río, llevando la preparación física del conjunto juvenil con el Útica de Marmolejo, donde estás trabajando a nivel senior. Sí, llevo a mi segundo año en Marmolejo, estoy allí con Sergio, que jugó aquí hace unos años de la mano de Roger, y aquí estoy con Fran Elena. Bueno, llevando el tema de preparación física y bueno, y muchas cosas más, porque en estos mundos de equipos de fútbol senior uno tiene que hacer prácticamente de todo, ¿no? Todo lo que venga. Algunos partidos lo hemos visto incluso de delegado y demás, ¿no? Bueno, pues ellos van a ser nuestros invitados y los que un poco pues nos sirvan un poco para discernir, para apoyar, para debatir sobre la situación del mundo del fútbol en lo que se refiere a nuestra comarca, en categorías senior, ¿no? Vámonos con la primera andaluza senior. Se disputó la 9ª jornada y estos fueron los marcadores finales. Almodóvar del Río 1, Priego 0, Alcázar 3, Aguilarense 1, Lucecor 1, Salén Cosmetis de Puente Genil 0, Peñarroya 0, Montilla 2, Pujalance 1, La Rambla 3,
Villanueva 0, Peña Los Leones de Pozo Blanco 0 y Castro del Río 3, Egabrense 2. La clasificación después de las 9 primeras jornadas disputadas queda de la siguiente manera. Líder el conjunto del Montilla, que por el momento es el único equipo invicto que hay. 7 victorias, 2 empates, le otorgan 23 puntos en su casillero. Segunda posición para Almodóvar del Río con 20. Tercero Lucecor con 19. Y cuarta plaza para el Villa del Río con 17. Empatado a puntos con el Villa del Río se encuentra también el Priego, aunque el equipo de Eduardo Fernández Álvarez, el conjunto villarrense, pues va por delante por eso del gol average general. Y el otro representante de nuestra comarca, pues es la agrupación deportiva Fútbol Base de Bujalance, que sigue sin lograr ese primer triunfo. Pues se le resiste sumar los primeros 3 puntos al equipo que entrena nuestro buen amigo Tomás Joven Salmoral, y la verdad que su tropiezo frente al conjunto de la Rambla pues no deja de ser preocupante en un partido en el que, como suele ocurrir cuando uno está en esas posiciones bajas de la tabla clasificatoria, pues el factor suerte pues le fue absolutamente esquiva, porque siempre es difícil o siempre es complicado, sobre todo en este partido, disponer de un lanzamiento de penalti que tuvo, que pudo igualar el partido al inicio de la segunda parte y que podría haber sido la jugada clave del partido, y desgraciadamente un hombre con la experiencia, la calidad y la pegada de Rafalillo pues le dio horrorosamente mal, y al final pues no se transformó el penalti, ¿no? Y lo que llegaría unos minutos después sería el 0-2, que supuso un auténtico mazazo para el conjunto del Bujalance. Y es que tan importante o tan decisivo es este factor suerte en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte. No, ya se ha visto muchas veces en muchos partidos, no solamente a nivel aquí amateur, sino a nivel profesional, que un equipo que no juega bien, que no resulta de que no era el favorito, y luego pues cualquier momento de suerte pues se lleva un partido como que no se ha merecido, pues igual en todos los calafones del fútbol. Y Fran, se suele decir siempre que la suerte favorece a los que van arriba, ¿no? Exactamente, eso es lo que te iba a comentar ahora mismo. Se suele decir, y yo creo que es que pasa, pues una vez que te metes ahí abajo, es que la típica frase de no te sale nada es verdad. Pero claro, la suerte también es verdad que hay que trabajarla, y quien la trabaja le llega. Sí, pero sobre todo, y hablando en el caso de, hombre, tú tienes buena amistad porque estuviste Sí. aquí los 3 años que estuvo Tomás Joven en el banquillo villarrense, él fue su ayudante, el preparador físico, responsable de esa parcela, o sea que conoces perfectamente a Tomás, cómo trabaja, ¿no? Claro, y además en la comarca nos conocemos todos, los buenos mimbres que tiene el conjunto bujalanceño, pero es lo que yo repito, ¿no? Ese equipo tiene que estar agarrotado psicológicamente, presionado, ¿no? El triunfo no llega, y es que las cosas no terminan de salir. Yo, la verdad que tengo contacto con él, y es lo que tú has dicho. Tomás sabemos cómo trabaja, lo que le gusta, la gana que le pone, y además los mimbres que tiene. Tiene muy buenos jugadores, y es extrañísimo que no hayan ganado. Y viendo los resultados del año pasado, el temporadón que hizo el año pasado. Es lo que tú dices, se mete en la cabeza y no sale nada. Pero vamos, que estoy seguro que le va a llegar pronto y saldrán de ahí. Va a empezar a despegar. Sí, sobre todo, insisto, porque lógicamente, como suele ocurrir, cuando uno tiene los jugadores que tiene, hombre, que estamos hablando de Ortega, estamos hablando de Rafa Rojas, estamos hablando de Rafalillo, estamos hablando de Barbecho, estamos hablando de Juan Ángel, Celso, es que con esos jugadores el equipo más tarde o más temprano tiene que salir, ¿no? Tiene que salir para arriba, ¿no? Es verdad que ha tenido varios lesionados. Barbecho lleva varias semanas sin jugar. Una vez, es lo que hemos hablado, una vez que entra ahí abajo no sale nada. Yo recuerdo un entrenador que decía hace muchos años, cuando el equipo va arriba, un jugador se lesiona el domingo, el martes descansa, el jueves empieza a correr, el viernes entrena a medio ritmo y el domingo está jugando, ¿no? Y cuando el equipo va mal, el jugador se lesiona y ya tiene 3 semanas o 4 semanas de baja, ¿no? Y es así, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es completamente de acuerdo. Bueno, pues fue un partido, el de conjunto bujalanceño, en el que encima pues tuvo el hándicap de que en el minuto 5, muy temprano, encajó el primer gol en un lanzamiento de penalti. Como decíamos con anterioridad, con ese resultado se llegaba al descanso. Al inicio del segundo periodo, el Bujalán se dispuso de una pena máxima a su favor, que desaprovechó Rafalillo, mejor dicho, o Eduardo, el guardameta de la Rambla, detuvo el lanzamiento del jugador bujalanceño,
y curiosamente de ese posible 1-1, en apenas unos minutos se pasa al 0-2 con el nuevo gol de Gonzalo, ¿no? Ya prácticamente eso suponía una cuesta arriba tremenda. El Bujalance, todo hay que decirlo, que lo intentó por todos los medios, pero no le salía absolutamente nada. El gol de Rafalillo a 3 minutos del final, pues albergó cierta esperanza, ya hubo que arriesgar prácticamente todo por el todo, y a la contra pues llegaría ese tercer gol del conjunto que entrena Miguel Castro, del conjunto de la Rambla, que suponía la sentencia definitiva y que rompía a su favor esa mala dinámica de resultados que llevan curiosamente los dos equipos. Bueno, pues este próximo fin de semana el conjunto de la agrupación deportiva Fútbol Base de Bujalance, que se desplaza hasta la zona oeste de la provincia cordobesa, ya que se enfrentará en el complejo deportivo del Pandero al conjunto del Atlético Palma del Río, un equipo que ahora posteriormente hablaremos de él, porque curiosamente fue el rival del Villa del Río el pasado domingo. Se da esa curiosa circunstancia de que el rival con el que juega el Villa del Río esta semana, la semana siguiente es el oponente del conjunto bujalanceño, ¿no? Un partido difícil, porque a mí el Palma del Río, sinceramente, y ahora hablaremos más en detalle, fue un equipo que me gustó, y también el hándicap de que supone jugar el partido por la mañana a las 12 menos cuarto, que es cuando está fijado el encuentro, que va a ser dirigido por Javier González Espinosa, un árbitro ya con cierta experiencia dentro de la categoría. Y si la agrupación deportiva Fútbol Base de Bujalance era la cruz, pues la cara de nuestra comarca era el conjunto del Villa del Río Club de Fútbol. El Villa del Río Club de Fútbol, que en un partido nada vistoso, porque no fue un partido bonito, se imponía incluso con goleada, tirando de practicidad al conjunto del Palma del Río por 3-0, en un partido en el que hablamos, Fran, de la otra cara de la moneda, es decir, un Villa del Río que no hizo un juego bonito, pero que hizo un planteamiento serio, táctico, estuvo organizado, supo sufrir y que al final pues se llevó la goleada. Sí, la verdad, yo estuve viendo el partido y fue un partido, lo que te he dicho, práctico, pero a la vez totalmente controlado por el Villa del Río, estuvo muy bien plantado y no tuvo problemas, la verdad. Y además, hay que decir que el otro equipo, como tú bien has dicho, es un equipo que viene a tirar la pelota, a intentar. No, a mí me gustó sobre todo los dos pivotes, los dos mediocentros defensivos, tanto creo que era Chivo y Coni. Coni entró en la segunda parte, que manejaba muy bien el balón. Lo que pasa es que ahí ocurre, es decir, un equipo que quizá no tuvo profundidad, no tuvo mordiente ofensiva, pero también hay que decir que la defensa del Villa del Río que estuvo muy bien. El Villa del Río, que en casa sabemos que es un equipo bastante sólido, y este año pues creo que todavía solamente perdió la jornada número 1 cuando tuvo que jugar fuera de casa, pero luego en casa no ha perdido ningún partido, creo. Y los últimos resultados han sido victorias y como, vamos, no quisiera decir fáciles, pero no es que se pone por delante el equipo, es muy difícil ganarle. Porque incluso el empate con el Montilla o el empate con Almodóvar, yo creo que se dieron por bueno por la buena imagen que dio el equipo en esos partidos. Sí, el Montilla, que viene aquí como claro favorito, yo no lo vi tan superior al Villa del Río. El año pasado es verdad que el Montilla fue superior al Villa del Río, tanto allí como aquí. Aquí no sé si llegó a ganar o no. Aquí ganó 0-1 en el partido de Marmolejo. Efectivamente, ganó la última jornada y allí, con uno menos, nos dio un auténtico repaso, un equipazo. Y este año va a venir aquí y era líder, pero para mí no ha sido tan superior al Villa del Río. Hizo un partido bastante serio el equipo. Yo lo comentábamos el otro día en la retransmisión del partido, incluso en la entrevista por partido. Tú eres, Fran, has sido una persona que durante la mayor parte de tu carrera deportiva ha jugado en el eje de la defensa, ¿no? En defensa central, y hay que ver, tanto Emilio como Edu Baena estuvieron fenomenales en este partido, porque todo balón que volaba por el área absolutamente era de ellos. La verdad que los dos defensas centrales son contundentes. Son fuertes, son hartos, son contundentes, como dice Fran, y el balón aéreo es un factor dominante en esta defensa. Y claro, si en esta categoría, que precisamente uno de los grandes factores es el balón aéreo,
la domina en defensa, pues tiene mucho valor. Antonio, ¿a ti qué te pareció el partido? Un partido bastante práctico, como vosotros habéis comentado, y un partido que evidenció que nosotros hemos conseguido solidez. Nosotros, yo creo que hemos aprendido del año pasado. Yo creo que en esta categoría hay que hacer un fútbol más práctico, y yo creo que el Villa del Río está haciendo unos partidos prácticos. Luego también hay que reconocer que yo creo que la plantilla, pues quizá esté mejor de efectivo que el año pasado. La plantilla, yo creo que hay más cambios, más alternativas. Incluso Edu puede mover más el equipo, incluso a Soto puede permitir darle descanso a algunos minutos del partido. En definitiva, yo veo una plantilla más equilibrada. También yo creo que el nivel de la categoría está un pelín por encima al del año pasado, creo. Pero es lo que he comentado ahora mismo, que el equipo no hace un fútbol vistoso, pero hace un fútbol práctico, y sobre todo que yo creo que este año tenemos más fondo de armario. Y eso que la pasada semana la plantilla del Villa del Río Club de Fútbol recibía 2 bajas, o sufría 2 bajas. Una, las dos por deseo propio, aunque una se entendía perfectamente. El caso de Rafa Llama, el jugador que puede adaptarse tanto a la posición de mediocentro defensivo como a defensa central, que recibía una llamada de Miguel Ángel Morales, del actual técnico del conjunto del Martos, de División de Honor, dentro del grupo segundo, para que se incorporara a la disciplina del equipo, ¿no? Lógicamente, de la entidad villarrense no se le ha puesto ninguna pega para que se incorpore al conjunto marteño, porque es de superior categoría y encima pues le supone al jugador un tipo de remuneración económica que no tenía en Villa del Río, ¿no? Lógicamente el Villa del Río, pues como suele ser habitual en estos casos, exigió el coste de la ficha de la licencia federativa para conceder la carta de libertad al citado jugador, ¿no? Y otro jugador que también ha abandonado la disciplina del Villa del Río es Salvi, que se ha marchado pues al equipo de su barrio, entre comillas. Y digo esto porque recuerden ustedes que el Club Deportivo Alcázar, el conjunto que milita en la misma categoría que el Villa del Río, pues este año está jugando sus partidos en la barriada de Las Palmeras, ¿no? Tiene 3-4 jugadores de aquella barriada. Salvi era el único que estaba jugando fuera. Aquí no estaba contando mucho porque tenía problemas para entrenar. Ya saben ustedes que Eduardo Fernández Álvarez es un técnico que si no se entrena no se juega, y otros entrenadores no son así, abren más la mano, permiten que haya jugadores que a lo mejor se ausenten en un entrenamiento de la semana, y al final pues el jugador manifestó su deseo, que la intención de que quería irse, y lógicamente tampoco se le puso ninguna objeción, lógicamente dentro de esas condiciones que son normales y habituales en el mundo del fútbol cuando hay traspasos de jugadores dentro de una misma temporada, ¿no? Y es que se exige un poco que la carta o la tramitación, el coste económico de la tramitación de la ficha o de la licencia federativa, pues sea abonado por el equipo destinatario del jugador, ¿no? Así que se queda el Villa del Río un poquito con menos jugadores, y rápidamente se tramitó la ficha a un jugador como es Hugo, Membibres Moya, un jugador que había estado entrenando en pretemporada con el Villa del Río, tuvo ahí un pequeño laguna por motivo de trabajo, que tuvo que marcharse a trabajar fuera y estuvo algunas semanas que no estuvo, pero vamos, no ha perdido contacto con el equipo, y rápidamente pues se le tramitó la ficha y ya Antonio pudo jugar unos minutos en el partido del pasado domingo. Hombre, es un jugador bastante aprovechable. Yo lo conozco del fútbol base y la verdad que es un jugador aprovechable, un jugador que yo creo que sus características, es un jugador bastante polivalente. Yo creo que puede adaptarse al medio campo, a la media punta, incluso en banda y delantero. Yo creo que es un jugador que lo puede utilizar en varias posiciones, y vamos a ver cómo afronta su inactividad. Pero yo creo que ese jugador en condiciones normales y estando centrado, yo creo que es un jugador muy aprovechable dentro de esta categoría, y es un jugador con bastante nivel. Lo que pasa es que los años de inactividad, pues eso lo acusará, pero yo creo que es como el caso de Ávila, hay que tener paciencia. Son dos jugadores bastante interesantes.
Sí es verdad que es un jugador que tiene mucho carácter, hay que controlar su carácter, pero yo creo que también hay que ser inteligentes y un poco flexibles en algunos aspectos, pero yo creo que Hugo es un jugador bastante aprovechable. Tuvimos la oportunidad de hablar con el preparador físico del Villa del Río, con Manuel Moreno Puente Dura, a la finalización del partido, ¿no? Y hay un detalle, Fran, vosotros lo veis, que eso le gusta mucho a los entrenadores, ¿no? Y es que tus equipos terminen jugando en el campo contrario, ¿eh? Señal de un poco de que físicamente el equipo está bien, ¿no? Ha terminado el partido jugando en campo contrario. Y Sí. eso habla mucho un poco de la preparación física del equipo. Sí, la verdad que el equipo está cogiendo un punto bueno de la temporada en el que físicamente el equipo se ve que está bastante bien. Terminamos la segunda parte bastante bien y, hombre, el equipo está cogiendo ritmo. Nos ha costado trabajo desde pretemporada y ya se está viendo el resultado. Si tuviéramos que decir en... Sí, claro, sí. Eso denota que el equipo está bien físicamente. Que no Ahora termina está- pidiendo la hora. que no termina pidiendo la hora y que además quieras más, que va 3-0 y no te encierras viendo la avenida que acaba el partido. Eso es buena señal. La verdad es que sí, incluso recuerdo una frase que nos comentaba, ¿no? Que el equipo todavía consideraba él que estaba un 70, un 80% de rendimiento, que todavía tenía que dar un poquito más de sí, porque todo eso los preparadores físicos lo tenéis más o menos planeado, ¿no? Es decir, cuándo el equipo va a alcanzar la cota, cuándo el equipo va a alcanzar el tope físico, cuándo puede tener un bajón. ¿Todo eso está planeado o luego el balón dicta sentencia? Hombre, está claro que en esta categoría el balón dicta sentencia. Que se puede más o menos pensar, pero tú ya sabes cómo viene esta categoría, que cuando acaba el año hay una gente con un X entrenamiento, otra con menos entrenamiento, entonces es complicado. Pero vamos, yo la verdad que lo que vi del equipo el domingo está muy bien y es lo que tú dices, que acabaran el partido con 3-0 en campo contrario denota un buen trabajo. Estas preparaciones físicas, pues nuestro buen amigo Fran Elena sabe que ha originado algún que otro debate institucional en su propia familia, ¿no? Recuerden que, bueno, pues si no lo saben ustedes, Fran Elena es hijo de Elena, el que jugara en la década de los finales de los 70 y los años 80, incluso al principio de los 90, muchísimos años con el Villa del Río Club de Fútbol, quien fuera, pues, tantos años capitán del equipo, ¿no? Y más de una vez hemos tenido una charla, Fran, en el que tu padre rememoraba aquella pretemporada de antaño en las que el balón no se veía ni en la fotografía, ¿no? Era todo físico, ¿no? Eso hoy en día, pues ya no se da. Hoy prácticamente desde el primer día se entrena con el balón, pero claro, cada maestrillo defiende su librillo. Para nosotros no hay un entrenamiento en el que se haga algo sin balón. Desde Es que que hemos empezado. desde el primer día, el balón siempre por medio. Hasta los calentamientos, los partidos, tiene que estar el balón presente. Claro, pero como mi padre es de la antigua escuela, pues cambiado. que si carrera, que si falda, que si sprint, que si abdominal, que si suelo, que si flexión. Eso Sí, tú sabes que se tiraban antes, a lo mejor un par de semanas, 2 primeras semanas de entrenamiento en pretemporada. Estamos hablando de 4, 8 sesiones, 6, 8 sesiones de entrenamiento, ¿no? En los que prácticamente es que no había balón, eran correr, ¿no? Sí, pero es que hoy en día se puede correr y se puede tener el balón. Es que eso está a la orden del día. No hay que olvidar que se puede correr mucho, pero si no sabes darle a la pelota, no es tu deporte. Se seguirían originando debates al respecto. Bueno, pues el próximo fin de semana el Villa del Río, que se desplaza a Pozoblanco para enfrentarse a un equipo recién ascendido como es la Peña de los Leones, un equipo que tiene buenos mimbres, porque siempre en aquella comarca del Valle de los Pedroches hay buenos jugadores. Además recuerden que en anteriores temporadas pues estaba el Pozolvense, estaba el Pozoblanco B, bueno, pues prácticamente son los mismos jugadores y un partido, pues como todo lo de la categoría, un partido trampa que te va a exigir con máxima concentración, te va a exigir que te emplees a tope, porque en este Primera Andaluza, ya lo saben ustedes, que cualquier partido en el que te relajes, en el que te confíes, en el que te creas que está ganado con antemano, te puede llevar un raspapolvo bueno, ¿no? Recuerdo lo que ocurrió al Villa del Río en Priego, donde recibió aquel correctivo de 3-0 en las primeras jornadas, ¿no? Así que un partido que se disputará el domingo a partir de las 5 de la tarde y será arbitrado por Rafael García Jiménez. Curiosamente, Rafael García Jiménez fue el árbitro
que el pasado domingo arbitró el partido en El Carpio. Y ya con esto entramos a analizar la segunda andaluza, donde hay dos equipos de nuestra comarca. Recordamos los marcadores de ellos, el conjunto de El Carpio, que no pasaba del empate a 1 en casa frente al conjunto del Fuente Palmera, mientras que la noticia positiva la daba el Villafranca, que ganaba 1-2 en Poniente frente al conjunto de los Califas. Esto permite que los dos equipos del Alto Guadalquivir pues se sitúen en posiciones estratégicas de la tabla clasificatoria. Recuerden, los dos primeros, Posadas y Montalbeño. Bueno, pues a continuación están los nuestros. Tercera plaza para el conjunto de El Carpio y cuarta posición para el conjunto del Villafranca. Bueno, pues El Carpio, que decíamos que no pasaba del empate a 1 frente al conjunto del Fuente Palmera, y eso que se adelantó en el marcador al filo del descanso. En el minuto 42, Andrés Montero ponía por delante al conjunto blanquillo, podía ser un gol psicológico, pero a la vuelta de vestuarios, al inicio de la segunda parte, Raúl Orejuela, el que fuera algunos años jugador del desaparecido Club Deportivo El Villar, pues le daba el empate al equipo que entrena Antonio José Reyes Sánchez. Un partido en el que al final, pese a la insistencia carpeña, pues no pasó del empate a 1, y un partido en el que deja al Carpio pues bajando un poquito su rendimiento. Nos tenía muy mal acostumbrados, y en las dos últimas semanas pues recuerden que ha sumado tan solo 1 de los 6 últimos puntos posibles, pero vamos, es algo meramente anecdótico porque estamos todavía en la séptima jornada y queda todavía un mundo por delante dentro de la categoría. El próximo fin de semana el conjunto de El Carpio, que afronta un partido complicado, ya que visita el Nuevo Calvario para enfrentarse al Club Deportivo Montalbeño. Curiosamente, el equipo que va por delante de él en la tabla clasificatoria. Partido, insisto, interesante, en el que El Carpio volverá a contar con la presencia de Eladio, que no estuvo presente en este último partido, ya que tenía que saldar cuenta con el comité de competición tras su expulsión en el derbi frente al conjunto del Villafranca. Y precisamente hablamos del Villafranca, el equipo de Sebastián Puller, que ganaba en Poniente, en el campo de los Califas, y además ganaba como le gusta a los técnicos, remontando un marcador adverso, porque se adelantó en el marcador en los primeros minutos de partido el conjunto califal. Sin embargo, al final de la primera parte, en los últimos minutos de la primera parte, Álvaro Sánchez hacía la igualada azulilla, y en la segunda mitad, pues Diego Merchán ponía por delante al conjunto de Villafranca, que al final pues se llevaba los 3 puntos y el triunfo. Y es que sin lugar a dudas, Fran, y tú los conoces a los dos, un equipo como el Villafranca, que arriba tiene a Diego Merchán y a Figo. Sí, la verdad que tanto el Villafranca como el Carpio, que tiene a Faico y tiene también a Eladio, son dos equipos que van a estar llamados a estar arriba, y ojalá el año que viene a poder ser estén junto al Villarrío en la misma división. Puedan estar, ya lo saben ustedes, que sería factible, ¿no? Que en esta categoría, al haber dos grupos en segunda andaluza, suben automáticamente los 2 campeones y el mejor de los 2 segundos, ¿no? Como en cada grupo se disputa un número diferente de partidos, pues lógicamente se saca una especie de rentabilidad o de porcentaje con respecto a puntos sumados en función de los partidos disputados, y el que tenga el mejor coeficiente es al final el que se lleva el gato al agua. Pero vamos a ver, se puede conseguir sin lugar a dudas, porque hay buenos mimbres, hay buenos jugadores, y además lo pudimos comprobar nosotros la pasada semana en el duelo. Hay 2 aficiones que están sumamente volcadas con sus equipos y que por supuesto los van a llevar para intentar lograr las cotas más altas, ¿no? Lo que ocurre que también no nos olvidemos que hay otro equipo ahí con mucho solero, mucho peso dentro del fútbol provincial. Ahí está Posada, ahí está Montalbeño. En definitiva, que nadie va a regalar nada, que aquí, como suele ocurrir, el que menos se equivoque, pues se llevará el premio. Además, ya lo estuvimos aquí hablando en el programa que estuvo Guillermo y su hijo, que era una categoría que había 7 o 8 equipos de un nivel parejo, que cualquiera le podía ganar a cualquiera.
Bueno, pues esta semana el conjunto del Villafranca, que tiene otro partido también complicado, recibe en su estadio la visita del líder. Así que miren ustedes qué jornada más interesante esta octava. Los 4 primeros clasificados de la segunda andaluza se enfrentan entre sí, ¿no? Y como siempre gusta, pues el Villafranca Posadas, cuarto contra primero, lo va a dirigir Rafa Sánchez Avellano, el árbitro que dirigió el domingo aquí al partido del Villa del Río Palma del Río, mientras que el Montalbeño El Carpio lo va a dirigir un árbitro que estuvo a punto de ascender este año a División de Honor, Juan Romero Campos, ¿no? Por lo menos estuvo en haciendo las pruebas y los exámenes para dar el salto de categoría. Por lo menos, mira, son 2 árbitros de garantía. Luego, como suele ocurrir, a ver la suerte que tienen o a ver cómo se les presenta el partido, pero insisto, una categoría sumamente igualada, sumamente interesante, en el que por el momento pues los 2 nuestros representantes pues están ahí arriba con muchas opciones. Queda todavía un mundo, hemos cumplimentado pues creo que es la 7ª jornada. Recuerden que en esta categoría pues son bastantes los equipos que hay, en concreto nada más y nada menos que 12, lo que hace que son 22 jornadas ligueras, estamos en la 7ª. Pues mira, 1/3 de la competición se ha disputado y por el momento no hay mucha diferencia, ¿no? Tan solo, insisto, 19 puntos el Posada, 16 Montalbeño, 13 el Carpio, 13 Villafranca, mira, pero es que detrás está Montemayor con 12 y con 11 Fuente Palmera y Villa de Espejo, ¿no? Con lo cual, imagínense ustedes lo que puede ocurrir en las próximas semanas. Bueno, pues como decían o como se acostumbran a decir ahora, o acostumbráis a decir ahora todos los técnicos, ¿no? La teoría del cholismo, o del partido a partido, ¿no? De no querer mirar más allá del próximo domingo y a ver realmente lo que ocurre, ¿no? Porque eso de pensar eso del próximo partido, vosotros me miráis más a más largo plazo. Acaba, mira, 3 o 4 jornadas vistas cuando tienes un partido este fin de semana que es el que tienes que ganar. Si no ganas el partido, ¿para qué vas a pensar en el que tienes 3 o 4 jornadas? Fran, hay otra cosa, que todos los partidos dan el mismo premio. 3 puntos. 3 puntos, ¿no? Bueno, pues prácticamente ya vamos a poner punto y final a nuestro programa en el día de hoy. Les recordamos que tienen a su disposición de todos ustedes una dirección de correo electrónico en la que nos pueden enviar sus sugerencias, sus ideas, sus fotografías, que estamos ya recibiendo algunas de equipos de nuestra comarca, para que sean incluidas en nuestro programa, no solamente de equipos, sino puede ser incluso de jugadas, y la verdad que nosotros estaremos encantados de recibirlas y de, por supuesto, de darle la mayor difusión posible, ¿no? Recuerden, lacantera@beconet.es, e incluso también hay una página de Facebook, la página de Beconet Televisión, en la que también podrían tener ustedes acceso para enviar dicha información. Bueno, pues sobrepasamos ya en unos minutos la media hora de programa, así que vamos a ir poniendo punto y final a nuestro repaso con el mundo del fútbol senior, con el mundo del deporte. Recuerden que también estamos abiertos a cualquier noticia de que no sea exclusivamente fútbol, que haya otras modalidades deportivas que también merecen tener también un hueco y un pequeño espacio dentro de nuestro programa. Antonio, muchas gracias por habernos acompañado y que a ver cómo será este próximo fin de semana. Pues nada más, muchas gracias. Esperar que haya sido del agrado de nuestros televidentes y reemplazarla la próxima semana en Beconet Televisión. Y nada, Fran Castro, que muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Que sigáis trabajando con las mismas ganas y el mismo ahínco y la misma paciencia, que también hay que tenerla, ¿no? Y nada, y que en un futuro no muy lejano, yo sé que estáis destinados al banquillo del Villa del Río Club de Fútbol Senior. Con el tiempo se verá. Con el tiempo se verá. Digan lo que digan ellos, blanco y en botella leche. Digo esto porque ocurre normalmente. 2 técnicos jóvenes con amplia experiencia, con amplia trayectoria, y aunque aguantaremos todavía algunos años, ¿no? Al menos esa es la idea, ¿no? Poco a poco, como ha dicho. Poco a poco, ¿no? Pero vamos, ya el siguiente paso que tenéis está ahí en el juvenil, ¿no? El siguiente paso es el fútbol senior. Empezaste hace algunos años en el pre-Benjamín, empezamos, y a la larga pues me viene a la mente un poco lo que ocurrió en parte con Manolo Aguilera, ¿no? Manolo Aguilera también en sus tiempos pues también estuvo algunos años en el fútbol base, hasta que ya pues llegó un momento en que la directiva le animó a que diera el salto, a que diera el paso,
y ahí está su trayectoria en aquellos años, ¿no? Pues porque ellos no van a ser menos, ni muchísimo menos, ya llegará ese momento, sois jóvenes y tenéis prácticamente toda una vida por delante, ¿no? Y a mí no me digas, Fran, que tú después de tantas temporadas en el Villa del Río, de tantos partidos habiendo defendido la camiseta rojilla, no es la ilusión tuya dirigir al equipo. Bueno, yo me tocó el año pasado dirigirlo entre comillas, porque no era yo el máximo responsable del equipo. Y la verdad que sí, me hizo bastante ilusión estar ahí como máximo dirigente, entre comillas, repito, del equipo. Y bueno, ahora mismo estamos en el juvenil, no solo pensamos en el juvenil, sacar la temporada adelante, hacer lo más posible, intentar ese ascenso, porque queremos que el equipo juvenil de Villarreal tiene que estar en una categoría superior en la que siempre ha estado. Y el año que viene pues ya habrá. Bueno, pues yo le garantizo a ustedes que más tarde o más temprano serán los inquilinos del banquillo. Pues nada, amigos, muchas gracias por su atención, reciban un cordial saludo de quien les habla, de Francisco José García, y nada, emplazarles para la próxima semana en una nueva cita con el mundo del fútbol, con el mundo del deporte aquí en Beconet Televisión, en tiempo de descuento. Hasta la próxima.